Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de historia, este día martes. Estamos esperando que se comiencen a conectar para empezar la clase. Y como ya habíamos adelantado, esta clase va a ser de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver si todo se escucha bien, si hay algún problema, pero al parecer no. Todo se escucha bien, excelente. Entonces partimos la clase de hoy día hablando y realizando entonces un repaso de la clase anterior. La clase anterior hablamos de el antecedente de la Primera Guerra Mundial y de estos gobiernos totalitarios, que iban a ser 3, ¿no es cierto? El estalinismo en la URSS, el fascismo en Italia, a cargo de, o liderado entonces por Benito Mussolini, el nazismo en Alemania, liderado por Hitler, y hablamos de que estos totalitarismos tenían ciertas características en común. Por ejemplo, tener un líder carismático, por eso siempre los vamos a asimilar o los vamos a relacionar con alguna persona quien va a ser este líder, que va a reunir a las masas, como bien lo muestra la imagen que vimos también la clase pasada. Aparte de, vamos a hablar de los discursos de masa. Vamos a hablar de un exaltado nacionalismo y algo importante, una característica trascendental que va a unir a estos 3 totalitarismos va a ser el control de los medios de comunicación y el uso que van a tener esto para poder difundir todas sus ideas. Todas sus ideas, ideologías que van a resultar totalitarias. Y estos antecedentes del totalitarismo, específicamente del fascismo y del nazismo, van a ser la antesala de la Segunda Guerra Mundial con la idea de expansión, este espacio vital del que hablaba Hitler, para poder expandirse, ocupar nuevos territorios y así crear el Tercer Reich, el Tercer Imperio. La clase 21, la clase del día de hoy, vamos a ver, como mencionamos, la Segunda Guerra Mundial. Y los puntos a analizar son la caracterización de los principales rasgos de la Segunda Guerra Mundial, su extensión planetaria, el uso de la tecnología para fines de destrucción masiva, los genocidios y la política de exterminio de pueblos, las cifras superlativas de víctimas civiles, la participación de millones de combatientes. Y como segundo punto, el reconocimiento de los efectos de la derrota de las potencias del eje en la valoración de la democracia y los derechos humanos y en la creación de la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos como marco regulador del orden internacional. Estos son los puntos que aparecen, como había mencionado anteriormente, en la página del DEMRE como temario para la PSU de admisión del año 2018. Vamos a empezar entonces, que ya Hitler, bajo esta idea de expansionismo, de imperialismo, de totalitarismo, como lo habíamos mencionado, ya había tenido ciertas políticas que daban ciertos antecedentes para romper los acuerdos de paz que se habían establecido a partir de los acuerdos al término de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Hitler se retira de la Sociedad de las Naciones, niega el pago de indemnizaciones. Recordemos que al finalizar la Primera Guerra Mundial, Alemania
debía pagar indemnizaciones a los países ganadores. Por lo tanto, Hitler se niega a pagar estas indemnizaciones y, rompiendo y transgrediendo todos los acuerdos, comienza la fabricación de armamento para poder prepararse frente a la Segunda Guerra Mundial. No conocía este término, obviamente, pero frente a esta nueva guerra. Y en este sentido, lo que está haciendo paso a paso está rompiendo todos los acuerdos de paz o de acuerdo, más bien que se habían establecido para no caer nuevamente en estas guerras mundiales. A su vez, se anexa Austria y ocupa Checoslovaquia como parte de esta idea del espacio vital, del expansionismo que había desarrollado, que estaba desarrollando Hitler en su ideología nazista, partiendo desde Alemania, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace la oposición, o en este caso el eje que había ganado los acuerdos entre Inglaterra y Francia? Bueno, primero van a tener una política de apaciguamiento. ¿Qué significa esto? Que van a mirar, obviamente, con un poco reacio todo lo que está ocurriendo, pero no van a intervenir directamente. Van a mantenerse, entonces, en esta política de no enfrentamiento. Paralelamente, Rusia, la URSS en este caso, con Alemania van a firmar un pacto de no agresión que se va a llamar ahí el Ribbentrop-Molotov por los apellidos de los ministros de extranjería. Van a firmar este pacto de no agresión que posteriormente nosotros vamos a ver que se va a romper. De esta manera se genera una alianza entre Alemania y la URSS. Hacia 1935, Mussolini había invadido Etiopía con los intereses propios de poder invadir África y ocupar todo el territorio de África. Recordemos entonces que todavía vamos a entender este contexto de imperialismo, de poder expandirse territorialmente, no solo en Hitler, sino que también en los otros totalitarismos y potencias del mundo. Y Japón, a su vez, también va a desarrollar este expansionismo militar y va a invadir, como lo pongo acá, Manchuria, que es una porción de tierra, ¿no es cierto?, que se encuentra entre la URSS y China, y también va a invadir China con bastantes bajas y obviamente muertes. En 1936 se firma entonces el acuerdo entre Italia y Alemania, y en 1940 se forma el eje Roma-Berlín-Tokio, sumando entonces Japón, generando de esta manera lo que nosotros vamos a denominar este eje. Entonces recuerden que primero se forma en el 36 un acuerdo entre Italia y Alemania, y posteriormente se suma el acuerdo entre Roma, Berlín y Tokio, formando lo que vamos a denominar el eje. ¿Cómo comienza la Segunda Guerra Mundial? Comienza específicamente con un hecho puntual que en 1939 Hitler va a invadir Polonia a través del corredizo Danzig, que es un corredizo, yo después se los voy a mostrar. A ver, veamos acá. Tenemos a Alemania y esto se va a llamar el corredizo Danzig, porque Alemania queda esta porción también le pertenecía a ellos, y de esta manera lo que quiere es anexar y crear el Gran Reich. Por lo tanto, invade Polonia y se inicia la guerra. ¿Cómo los invade? Los invade a través de lo que se va a denominar la guerra relámpago, que es una guerra instantánea, invasiva, derechamente, sorpresiva, y Francia e Inglaterra van a declarar la guerra entonces a Alemania, y se va a constituir y se va a formar los aliados, donde va a estar Francia, Inglaterra y la URSS. La URSS va a sumarse un poco después. Alemania en este periodo va a anexarse distintos territorios a través, como les decía, de esta guerra relámpago. En 1940 invade Dinamarca y Noruega, Bélgica y Holanda, y también logra entrar a París y ocupar París. De esta manera, Francia queda dividido en dos países, ¿ya?
Con estas ocupaciones que se generan en 1940, Hitler y Alemania en específico entonces van a demostrar que la guerra relámpago es una táctica que va a funcionar y que funcionó en ese momento, para invadir distintos países. Por lo tanto, la guerra relámpago como efecto sorpresivo en los distintos territorios. Recuerden que antes Inglaterra y Francia habían mantenido una política de apaciguamiento, una política de postura sin invadir, sin presionar, en palabras más simples, ¿no es cierto? Pero de esta manera Alemania irrumpe y logra invadir estos territorios rápidamente. Y como les mencioné acá, nosotros tenemos entonces el territorio de Europa occidental principalmente. Tenemos que Alemania invade Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y entra a Francia generando y rompiendo las dos Francias. Alemania así también va a ir sumando y va a ir anexándose hacia el otro lado en camino para invadir la Unión Soviética, la URSS. Ya, vamos a retroceder un poco para explicar mejor qué es lo que ocurre. Entonces, dijimos que en 1939 Hitler va a invadir Polonia, que es lo que yo les mostraba acá a través del corredizo Danzig. Va a invadir Polonia y a su vez va a tener esta táctica de la guerra relámpago, que es una guerra sorpresiva, invadiendo los Países Bajos, Dinamarca y Francia, tomando posesión de París, dividiendo París en dos. ¿Ok? Es lo más importante porque va a ser a través de la ocupación de París que nosotros luego vamos a analizar lo que es el día D, que es el día del Normandía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este eje, que es Alemania, Italia y Japón? Japón, visualizando que tenía grandes expectativas marítimas y territoriales, ve Estados Unidos como una amenaza y por lo tanto decide invadir y bombardear un sitio que tenía Estados Unidos en Hawái, una base militar que tenía Estados Unidos en Hawái, que se llamaba Pearl Harbor y lo hace en 1941. Este hecho va a ser visto como una amenaza frente a Estados Unidos, por lo tanto, Estados Unidos decide entrar a la guerra y de esta manera se va a ir generando entonces un gran impacto en el lado del eje, ya que va a ir perdiendo dinamismo y va a ir perdiendo potencia frente a la entrada de Estados Unidos en la guerra. Hitler invade la URSS y ocupa Stalingrado. Sin embargo, los alemanes en el invierno, los rusos en el invierno ruso logran retroceder las fuerzas alemanas y esa es la primera pérdida o el primer retroceso que tiene Hitler en este contexto de la Segunda Guerra Mundial. Paralelamente, Mussolini, en sus expectativas de poder invadir Alemania y tomar posesión de África, va a invadir Albania, Grecia, Somalia y Egipto. Al no lograr controlar todos estos territorios, Hitler sale a la ayuda de Mussolini y va a invadir Yugoslavia con el objetivo de poseer Grecia. Hitler finalmente invade África a través de lo que se va a denominar el Afrika Korps, que es este ejército que va a tomar posesión en África. ¿Ya? ¿Cómo va a terminar finalmente la guerra? Bueno, recuerden entonces que yo les había mencionado que la entrada de Estados Unidos va a ser fundamental para el desenlace de esta guerra, ya que Estados Unidos comenzaba a ser una gran potencia, había sido una gran potencia al final de la Primera Guerra Mundial. Y el Ejército Rojo, que es el ejército de la Unión Soviética, va a avanzar y va a hacer que retroceda entonces Alemania
que había tomado posición de Stalingrado, ¿ya? Los aliados, a su vez, van a vencer en África y en 1943 Italia va a firmar un armisticio con los aliados. El desembarco en Normandía, que yo les decía que es fundamental porque va a poder liberar a Francia. Normandía es una zona que queda al norte de Francia. Y en 1944 entonces se va a liberar. De esta manera, en el 45 se va a rendir Alemania, siendo ejecutado Mussolini también, y Hitler se suicida. Sin embargo, la única persona o la única potencia que hasta este momento no había renunciado era Japón. Y por lo tanto, Estados Unidos lo que hace es lanzar 2 bombas atómicas. El 6 de agosto del 45 en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki, ¿ya? Así, como podemos ver en esta fotografía, son las ciudades y cómo van a quedar las ciudades luego de estos bombardeos. Y a partir entonces de estas 2 bombas atómicas es que se da término a la Segunda Guerra Mundial. Paralelamente, en este contexto del nazismo, de los totalitarismos, específicamente en Alemania, nosotros vamos a hablar de la formación, por ejemplo, del desarrollo y la formación de guetos. ¿Qué es la formación de guetos? Bueno, son segmentos, diferencias, espacios que se van a diferenciar y que van a controlar a ciertas personas puede ser por género, edad, posición política, etcétera. Que en este caso, nosotros como habíamos visto la acción de los nazis, era por ser judíos principalmente, también por ser gitanos, comunistas. Entonces se van a formar estos espacios delimitados que van a segmentar a las poblaciones. Posteriormente, en el 41, Hitler va a denominar a este problema de los judíos, lo que él encontraba obviamente un problema, la solución final al problema judío. ¿Y qué es esta solución final? Bueno, finalmente va a ser los campos de concentración, que va a ser el exterminio total de esta población. ¿Ya? A partir de estos sucesos, estos asesinatos, estos trabajos forzosos, de estos guetos, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, entonces vamos a encontrar una población alemana de Europa con una crisis moral que se va a denominar. Entonces, una crisis moral en la que se van a dar cuenta o en la que van a tomar conciencia, cuestionarse de todos los hechos ocurridos a raíz de una concepción totalitaria y en búsqueda de lo que se había denominado y lo que Hitler había denominado como un espacio vital. Los impactos de la Segunda Guerra Mundial van a tener distintos ejes, los podemos analizar desde distintos aspectos. El aspecto económico va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque durante la guerra entonces vamos a tener desabastecimientos de alimentos, por lo tanto va a conllevar alzas de precio y una enorme deuda financiera de todos los países involucrados, principalmente de los aliados y el eje. Va a ser una excepción entonces Estados Unidos en ese contexto. Van a nacer nuevas potencias, principalmente Estados Unidos y la URSS. ¿Ya? Y esto va a ser fundamental en lo que vamos a ver en la próxima clase, que va a ser la Guerra Fría y cómo estas 2 potencias van a mantener y van a representar entonces ciertas ideologías que van a contraponerse y que no van a coexistir pacíficamente, pero luego vamos a ver que una debe imponerse frente a la otra y se impone frente a la otra. Hay un debilitamiento de Europa, tanto político como económicamente, ¿no es cierto?, lo que va a conllevar los inicios de los procesos de independencia de las zonas del tercer mundo como África y Asia. Van a haber cambios políticos también, se van a constituir los regímenes democráticos en Europa, y en Europa del Este va a ser tomada o va a ser incorporada a esta esfera de los soviéticos, de la Unión Soviética. Las consecuencias más importantes en términos de
de los costos humanos, vamos a tener que 54 millones de muertos, hay 54 millones de muertos y 40 millones de heridos. Sumado a esto, los exterminios masivos de población. Una de las diferencias más relevantes entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial es que, si bien en la primera nosotros hablábamos de guerra de trincheras, donde el ejército iba a pelear y avanzaba a través de estas trincheras, ¿no es cierto? En la Segunda Guerra Mundial va a ser la población civil, las ciudades, los centros de exterminio y de asesinatos, ¿ya? Considerando entonces las tecnologías en armamento que se habían creado hacia esa época, en ese momento. Por lo tanto, los costos humanos van a superar notoriamente los costos de la Primera Guerra Mundial. Sobre todo considerando que la Segunda Guerra Mundial va a terminar y va a finalizar con dos bombas atómicas que no solo asesinan instantáneamente a millones de personas, sino que a su vez van a generar consecuencias en el tiempo, la reactividad, por ejemplo, etc. Otro de los puntos importantes y que nosotros vamos a profundizar en las próximas clases es el reordenamiento territorial de Europa y específicamente de Alemania. En las conferencias de Yalta del 45 y de Potsdam del 48 se va a concretar entonces la división de Alemania entre los aliados, que son los que ganaron la guerra, que es Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la URSS. Se va a unir entonces Francia, Inglaterra y Estados Unidos y van a crear la República Federal Alemana, y la URSS va a crear la República Democrática Alemana. A su vez, la URSS va a anexionar Estonia, Letonia y Lituania, y China va a recuperar los territorios perdidos con Japón. Recordemos que al iniciar la guerra, antes de la guerra, Japón había anexado Manchuria, ¿no es cierto? Y en una guerra sino-japonesa había también anexado ciertos territorios chinos. Y acá nosotros encontramos la división de Alemania, acá, la división de Alemania, y como Alemania era el centro económico y político de este país, a su vez se va a dividir Berlín en estas cuatro potencias, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que queda alrededor de Berlín es el sector soviético. Recuerden, aquí está entonces Berlín, que va a ser la República Democrática Alemana, todo este sector, y todo este otro sector que es sumado del sector británico, francés y americano, estadounidense, va a ser la República Federal Alemana. Otra de las consecuencias importantes, y es probable que esto es lo más relevante que puedan preguntar en la PSU, porque habla de efectos que hasta el día de hoy nos van a regir, que tiene que ver entonces con los análisis que van a realizar las diferentes potencias a raíz de estos exterminios, de estos asesinatos masivos, de estos enfrentamientos. Y va a ser entonces la creación de la Carta de las Naciones Unidas, que va a tener como consecuencia la organización de las Naciones Unidas, que hasta el día de hoy existe, que es la ONU. Y la ONU, posteriormente, y analizando todos los conflictos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, va a generar la Declaración de los Derechos Humanos. Esta Declaración de los Derechos Humanos va a ser fundamental porque, imagínense, por eso yo insisto, este es uno de los puntos que es mucho más probable que puedan preguntar porque son los que rigen hasta el día de hoy. Estos derechos humanos son inalienables a las personas, van a constituir la base esencial de cómo regirnos en el mundo, mirando y teniendo como referente entonces la Segunda Guerra Mundial y la destrucción masiva que hubo en esa época. A su vez, la ONU, si bien va a organizarse en diferentes potencias, va a tener como propósito
la autodeterminación de los pueblos sin poder incidir en ellos, o sea, teniendo como objetivo no incidir en ellos, ¿no es cierto? Pero siempre mirando los derechos inalienables de las personas, el derecho a la vida, derecho a una nacionalidad hoy día, y posteriormente incluso después nacieron los derechos del niño, en este análisis de que son uno de los sectores más vulnerados del mundo, ¿ya? Los derechos humanos posteriormente nosotros vamos a ver que en la década de los 80 también van a ser sumamente cuestionados, sobre todo en Latinoamérica, con las dictaduras latinoamericanas que existieron. Y ahora vamos a pasar a los ejercicios. Vamos a ver algunos puntos y luego voy a responder las preguntas, porque al parecer avancé un poco rápido en la materia de la Segunda Guerra Mundial. Pero recuerden que siempre lo más relevante del análisis de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial es las consecuencias que van a tener estos grandes procesos para las sociedades actuales y para la sociedad de ese momento. Entonces, la primera pregunta es, ¿el hecho bélico expansionista que produjo en Europa el estallido de la Segunda Guerra Mundial fue la invasión de Polonia por parte de Alemania? B. La ocupación de Estonia por la Unión Soviética. C. La conquista de Etiopía por parte de Italia. D. El desembarco del Normandía por parte de los aliados. Y E. La invasión de Austria a los Balcanes. A ver, veamos. Ya, al parecer esta pregunta es más fácil. La he visto en hartos ensayos, por lo tanto probablemente ya la vieron, la respondieron. Y exactamente entonces la respuesta correcta es la A. Recuerden que Alemania invade, vamos a poner el mapa nuevamente. Alemania, al iniciar la Segunda Guerra Mundial, va a invadir Polonia a través de este corredizo que se llama el corredizo Danzig, rompiendo así todos los acuerdos y tratados que se habían generado a raíz de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Este hecho va a romper la política de apaciguamiento que va a tener Francia, que había tenido Francia con Inglaterra, generando, por lo tanto, el otro bando de la Segunda Guerra Mundial, que van a ser los aliados. La segunda pregunta. Los costos humanos de la Segunda Guerra Mundial fueron sorprendentes en la historia de los conflictos bélicos alcanzados. Según estimaciones, 50 millones de víctimas fatales. Una de las razones que explica el elevado número de víctimas fue que A. Los enfrentamientos tuvieron un carácter fundamentalista de tipo religioso. B. Las ciudades y la población civil fueron atacadas como objetivos militares. C. El armamento nuclear fue utilizado reiteradamente en contra de varios países. D. El conjunto de los países beligerantes utilizaron armas químicas. E. El estancamiento de los frentes bélicos atrasó el fin de los enfrentamientos. Y como mencionamos entonces anteriormente, la respuesta correcta es la B. Sí, la B. ¿Por qué? Miren, los enfrentamientos tuvieron un carácter fundamentalista de tipo religioso, no. ¿No es cierto? Hablamos del expansionismo, de los totalitarismos, etc. La C. El armamento nuclear fue utilizado reiteradamente en contra de varios países. No fue utilizado reiteradamente, solo 2 veces y solo en contra de un país, que fue Japón. D. El conjunto de países beligerantes utilizaron armas químicas. No fue el conjunto tampoco de países beligerantes y tampoco fue la razón que explica el elevado número de víctimas. Si bien se utilizaron armas químicas, no fue trascendental para este elevado número. ¿Y el estancamiento de los frentes bélicos atrasó el fin de los enfrentamientos? No. ¿No es cierto? El estancamiento, no hubo un estancamiento de los frentes bélicos, sino que más bien
el objetivo fundamental, y como yo había mencionado, la diferencia con la Primera Guerra Mundial, radica en que las ciudades y la población civil fueron los objetivos militares de esta guerra. Seguimos. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos apoyó a los aliados proporcionándoles armamento y otros recursos estratégicos. Más tarde, se involucró directamente mediante operaciones militares a su cargo en África, Asia y Europa. Respecto de la participación de Estados Unidos en este conflicto, ¿qué resultados produjo su intervención? A. Permitió a Alemania conseguir el apoyo de más países. B. Resultó decisiva en cuanto al desenlace del conflicto. C. Tuvo un efecto devastador sobre su propia economía. D. Generó masivas protestas de corte pacifista en el propio país. E. Provocó una crisis diplomática con los países latinoamericanos. Y por lo tanto, entonces, la respuesta correcta es la letra B. Recuerden que la entrada de Estados Unidos va a ser fundamental para decidir el triunfo de los aliados. ¿Ok? Alemania ya había tomado posesión de la URSS y de Francia, que habían sido grandes potencias de los aliados. Por lo tanto, la entrada de Estados Unidos hace que se puedan equilibrar mayores, de alguna manera, o como por decirlo, se pueda equilibrar esta fuerza y lograr ganarle a Alemania. A ver, veamos. ¿Permitió a Alemania conseguir más apoyo conseguir el apoyo de más países? No. ¿Ya? C. ¿Tuvo un efecto devastador sobre su propia economía? Tuvo efectos devastadores, obviamente, toda la guerra lo tiene, pero no en relación con los otros países de Europa. D. Generó masivas protestas de corte pacifista en el propio país. Recuerden que la entrada de Estados Unidos se genera a partir de la invasión o del bombardeo a Pearl Harbor, lo que genera gran rechazo de la propia población estadounidense frente a esta invasión. ¿Ya? Y una de las protestas más masivas y pacíficas que se generan en Estados Unidos no es a raíz de este hecho puntual, sino que a raíz de la guerra de Vietnam, que posteriormente vamos a ver. Y bueno, la última sí que es más distractora, ¿no es cierto? Por lo tanto, resulta decisiva en cuanto al desenlace del conflicto entre los países, entre la Segunda Guerra Mundial, y pasamos a la pregunta desafío auspiciada por la Universidad Mayor. Y dice: el desenlace de la Segunda Guerra Mundial produjo diversos cambios en el mundo. En este contexto de las siguientes afirmaciones, ¿cuáles corresponden a cambios políticos internacionales que se produjeron luego de terminada la Segunda Guerra Mundial? 1. La pérdida de la hegemonía europea en el concierto internacional. 2. La división del mundo en dos polos ideológicos representados por superpotencias. 3. La creación de nuevos organismos internacionales orientados a proteger la paz internacional. A. Solo 1. B. Solo 2. 3. Solo 3. D. Solo 1 y 3. Y E. 1, 2 y 3. Terminamos entonces. La respuesta correcta es la E específicamente. Muy bien. Vamos a encontrar entonces que la 1 es correcta porque habíamos visto que el control, el dominio o las superpotencias iban a perder este rol, no se iban a imponer entonces de las poblaciones, de los países europeos. Entonces vamos a encontrar que la pérdida de la hegemonía europea en el concierto internacional es correcta, ya que esta hegemonía va a estar dada por estas dos visiones o por estos dos mundos, que es la división del mundo de dos polos ideológicos representados por superpotencias, que es Estados Unidos y la URSS. ¿Ya? Entonces la 1 y la 2, de alguna manera, se complementan,
Si yo respondo bien la 1, debiese responder bien la 2 y viceversa. 3. La creación de nuevos organismos internacionales orientados a proteger la paz internacional. Y acá el ejemplo o el punto más relevante es la creación de la ONU y posteriormente la Declaración de los Derechos Humanos Internacionales. Por lo tanto, las alternativas correctas son la 1, la 2 y la 3, la E. Ahora pasamos, bueno, gracias a la pregunta desafío a la Universidad Mayor, y pasamos a las preguntas que tengan sobre esta materia, este punto de la Segunda Guerra Mundial, que vimos algunos elementos más rápido, pero que no es tan complicado ni tan difícil, solo entender los antecedentes importantes que conllevan a la Segunda Guerra Mundial, los totalitarismos, las invasiones de Hitler bajo este concepto de espacio vital, del antisemitismo, que va a conllevar a sobre los términos que va a conllevar la muerte de personas. A ver, me preguntan si es que vamos a ver los procesos de descolonización de Asia y África. Sí, se ven los procesos de descolonización en el contexto de la Guerra Fría. ¿Ya? Así que posteriormente vamos a ver ese tema. A ver, me preguntan, ¿Estados Unidos estaba de acuerdo con ayudar en las dos guerras con otros países? ¿Por qué? Estados Unidos se presenta bajo esta lógica y varios análisis. Primero, digamos, hay varios análisis históricos que hablan sobre la participación de Estados Unidos, pero principalmente Estados Unidos va a ser una gran potencia y que muchos de estos análisis hablan del control económico y que en este contexto, en estos contextos de guerra, el control económico, llámese marítimo, rutas o también de mercados, incide en que Estados Unidos pueda dominar y entrar a estas dos guerras. Sin embargo, el hecho específico, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial es el bombardeo que realiza Japón a su base militar en Hawái, que es denominada Pearl Harbor, lo que redunda en esta ayuda y en esta en la necesidad de parar este expansionismo alemán, japonés, bajo este eje. A ver. Me preguntan, esta pregunta es muy importante, vamos quizás a reformularla o a profundizarla la próxima clase, pero es muy importante esta pregunta que me colocan. Dice, ¿por qué Alemania solo se divide en 2 repúblicas si fue repartida en 4 países? Esta pregunta es fundamental. Si bien fue repartida en 4 países, hay 2 elementos fundamentales. El primer elemento es que este sector que nosotros encontramos acá, que es el sector británico, francés y americano, comparten una misma ideología y un mismo modelo económico, que va a ser el capitalismo y va a ser esta visión que se va a denominar democrática, ellos mismos se van a llamar democráticos, ¿no es cierto? Que va a hacer que se puedan unir para controlar o frenar también este avance del comunismo y de la Unión Soviética. Y por otra parte, nosotros también tenemos que tanto el sector británico, pero por sobre todo el sector francés, no tenían ya la hegemonía ni los recursos suficientes para poder controlar otro sector que no fuera su propia nación. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales va a tener que ver con esta concepción contrapuesta de la política y de la economía, y por eso se va a dividir en 2 tipos de república. Y como Berlín queda dentro de un sector soviético, Berlín, centro político, comercial, económico, ¿no es cierto?, se va a dividir a su vez también en 4. A ver, el eje es fundamental. El eje es la unión, los acuerdos que firma entonces
en 1940 entre Roma, Berlín y Tokio, que se llama Roma, Berlín y Tokio, porque es Italia, Alemania y Japón, para unirse frente a las otras potencias. Ya en este contexto de avance territorial, de expansionismo, que ya lo había mencionado antes. A ver, me preguntan sobre la alianza que se genera entre la URSS y Japón, y que eso se contradice entonces en términos raciales. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea que generalmente la alianza tenía que ver más bien con un punto estratégico de control, y que el enemigo directo de Alemania era más bien al interior y el control europeo. ¿Ya? Por lo tanto, esta alianza que se genera con Japón es más bien estratégica, igual que la alianza que se genera en un momento con Rusia, con la URSS, porque imagínense, pues igual se genera un pacto de no agresión con la URSS, siendo que dentro y al interior de Alemania también habían ejecutados comunistas, etc. No tiene que ver solamente con una postura ideológica, sino que también con estrategias y acuerdos que se van a ir generando entre las diferentes potencias y países. Me preguntan si el carácter antisemita es una característica del totalitarismo, específicamente del nazismo. Ya no lo podemos llevar a otros tipos de totalitarismo, pero sí específicamente del nazismo. No se adelanten todavía con la Alianza para el Progreso y ni el Plan Marshall. Vamos a verla en las próximas clases. ¿Ya? La idea es que ustedes puedan comprender paso a paso cómo se van a ir generando los distintos acuerdos y los contextos históricos. Recordemos entonces, como lo había mencionado, la creación de la ONU va a ser la consecuencia más relevante que va a tener esta Segunda Guerra Mundial y este impacto en toda la sociedad civil. ¿Por qué la URSS se vuelve una potencia? Bueno, recuerden que nosotros ya habíamos hablado de este totalitarismo, del estalinismo, anteriormente de la Revolución Rusa. Habíamos hablado de que va a ser el primer retroceso, de que el enfrentamiento de la URSS con Alemania va a ser el primer retroceso que va a tener Alemania al ocupar Stalingrado. Y la URSS se va a volver potencia fundamentalmente porque va a constituir parte de estos aliados, de estos países aliados que ganan la Segunda Guerra Mundial, y la URSS se encontraba bien posicionado económicamente. Porque acuérdense que en la crisis del 29, que es cuando cae la bolsa, casi todos los países capitalistas caen en una gran depresión económica, cierran sus fronteras y comienzan de nuevo a poder desarrollarse y poder tener las mismas riquezas. Pero la URSS, al mantener otra política económica, va a ser una de las naciones que va a salir casi sin ningún daño, ya por este cierre que habían hecho a partir de la Revolución Rusa. Por lo tanto, económicamente y políticamente, ya en la Segunda Guerra Mundial, esta fuerza económica se va a manifestar como una gran potencia. Y también, evidentemente, en contraposición con Estados Unidos. ¿Quedó claro? Si me pueden decir. Y me preguntan también, ¿qué país invade Pearl Harbor? Japón. Recuerden que Japón, en este contexto de poder controlar todas las zonas marítimas en función del comercio. ¿Por qué Japón se rindió al último? No sé. Puede ser porque todos los enfrentamientos más relevantes se hayan situado en territorios europeos. ¿Ya? Por lo tanto, la potencia Japón ya era una potencia que necesitaba, hay varias miradas historiográficas sobre por qué Japón no se rinde incluso al finalizar cuando tiran la primera bomba atómica, pero probablemente porque los mayores enfrentamientos se produjeron en Europa Occidental.
Me pregunta sobre la política de apaciguamiento, que nos vamos a referir principalmente a esta política de no intervención frente a lo que estaba ocurriendo con las acciones de Hitler. O sea, cuando yo apaciguo algo es cuando lo calmo. ¿Ya? Eso es principalmente el concepto que se relaciona, pero miren, vamos a colocarlo acá. Espérenme. Acá. Entonces nosotros habíamos denominado que todas estas acciones que estaba realizando Hitler, como la retirada de la Sociedad de las Naciones, el niego de pago de indemnizaciones, la fabricación de armas, etcétera, va a generar de parte de Alemania, Inglaterra y Francia, una política de apaciguamiento con el objetivo de ir calmando, de mantener, como se dice, paños fríos a esta situación política mundial. En la situación y cómo me preguntan si Chile en los inicios de la ONU forma parte. Las posturas, o sea, los roles que van a tener los países en la ONU van a ser súper complejos. No todos los países tienen las mismas votaciones, no todos los países tienen la misma incidencia y Chile, de hecho, hasta el día de hoy no tiene una incidencia 100% en la ONU. Ya no entra. Los países que van a conformar la ONU van a ser principalmente los aliados. Entonces vamos a finalizar esta clase considerando que va a ser, nuevamente, tenemos que entender todos los procesos con los que finaliza la Segunda Guerra Mundial para poder comprender ahora la Guerra Fría, que ya sí que estamos pasando a un hecho de lo que se denomina la historia reciente, donde van a poder ver videos, fotografías, etcétera. Miren, me preguntan qué es lo que teníamos acá, cuál es el pacto de no agresión, que es lo que aparece en la fotografía, que les coloqué ahí, el del medio, tienen que reconocerlo, es Stalin. Y el pacto de no agresión es este pacto este acuerdo, ¿no es cierto?, que firma la URSS con Alemania, que se llama Ribbentrop-Molotov, que es un acuerdo que finalmente lo que hace Alemania es romper cuando invade la URSS y toma posesión de Stalingrado. Y era lo que yo les había mencionado entonces, este contexto de que no necesariamente Alemania tiene que ir en contra de todo, sino que estos acuerdos y estos apoyos van en función de estrategias y tácticas que se siguen para poder ganar ciertos territorios. Ok. Entonces, vamos a dar por finalizada esta clase. Gracias por conectarse y la próxima semana vemos la Guerra Fría, el enfrentamiento entre estos dos mundos, entre estas dos visiones económicas, políticas y sociales que hay en estas potencias y sobre todo los conflictos que se van a generar en específico en Alemania y en Berlín, en esta división de estas dos miradas capitalistas y comunistas. Que estén bien y nos vemos. Hasta luego. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.